Bueno, esto básicamente surgió a partir de juntarnos a charlar con Damián Valls, docente de los talleres de radio, y Patricio Enciso Riveros, director de la Uniradio, la radio de tu universidad, que forma parte de la mesa que va a tener lugar a continuación, de la de Cruce, Cadena Conurbana de Comunicación y Cultura, que básicamente es la colaboración de radios universitarias y comunitarias del conurbano bonaerense, más una de Capital, en cupo porteño. 12 radios ahora, ¿no? Bien. El porqué de estas jornadas me parece piola traer al presente un poco, muy a grosso modo, cómo es que surgen las carreras de comunicación en nuestro país, viajando un poco al pasado, a los años 80, y teniendo como un hito importante el retorno de la democracia, y que muchos, si se quiere, entre comillas, intelectuales o gente que sabía del tema en esa época, estaba en el exilio y pensaba la comunicación como un derecho en pos de la transformación social. Regresó a Argentina y así, muy a grosso modo, se fundaron las carreras de comunicación en nuestro país. En ese sentido, creemos que es importante darle visibilidad a las organizaciones que se dedican, comúnmente medios quizá, que se dedican a hacer una comunicación más de cercanía. Yo particularmente no tengo conflicto como quienes vienen de la vez anterior, como Malena Winner, que decía no, alternativo no, bueno, no sé, para mí está todo bien con el concepto alternativo. Proyectos políticos de comunicación también se les puede llamar, también para poner en valor y jerarquizar las prácticas de comunicación comunitaria, alternativa y popular. A quienes les interese ampliar estos conceptos, pueden buscar autoras como Claudia Villamayor, Marita Mata, Natalia Vinelli, y por último traigo una cita de un autor ya fallecido que daba clases en la Universidad Nacional de La Plata, Jorge Huergo, que también consideraba que es importante, para no olvidármelo, poner en diálogo la sensibilidad popular con los conocimientos académicos. Así que, sin más, arrancamos con la mesa de Cruce. Bueno, Damián, Patricio, ¿Leandro quiere decir algo o no? Bueno, desde ya gracias a los invitados por venir a conversar con nosotros. Gracias también a los estudiantes que se acercaron para escuchar a los invitados. Y bueno, esperamos que sea. Diego ya estuvo varias veces acá, así que no hace falta que le demos la bienvenida, pero el resto, espero estar por primera vez en la universidad, las puertas están abiertas y vamos a disposición por venir. Agradecimiento primero a todo el comité de la carrera, a los compañeros estudiantes del medio rumbo que están encargando de que estas charlas queden a futuro, a Maxi Ponce que hizo los diseños de la portada, al IDH por los equipos, a investigadores de información que aportó el resto del recurso de jornadas pasadas, y también a Male González de la red de medios digitales que también aportó contactos, invitaciones y demás. Así que, para empezar, les quiero pedir acá a las 4 personas que van a formar parte de esta mesa: Julito Viñola de Tránsito, Diego Luna de Enganchate Rock, Pablo Martínez de Juna y Diego Restucci en representación de la UNEQ Radio, que se presenten y que presenten al colectivo al cual pertenecen, por favor. Bueno, ¿cómo andan? Yo soy Julieta, como decía acá el compañero, soy la directora de FM Tránsito, un medio cooperativo y comunitario que funciona en Castelar, en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Es la primera radio cooperativa de Argentina, al menos de lo que tenemos el registro. Por ahí algún día llega algún archivo que nos hace revisar esa presentación. Es una radio que tiene 38 años y bueno, es un medio que hoy por hoy ya está migrando a un medio comunitario multiplataforma, y en ese proceso estamos también, algo seguramente contaremos. Pero bueno, mi tarea, yo soy parte de la cooperativa que gestiona FM Tránsito, la cooperativa de trabajo para la comunicación social. Yo soy socia, soy la secretaria de la cooperativa, y mi tarea en cuanto a funciones tiene que ver con la dirección, con la gestión de sus medios de comunicación. Bueno, mi nombre, como dijo él, soy Diego Luna, director de Enganchate Rock Radio Web, una radio que ya está terminando su 6ª temporada al aire, que nació en la época de pandemia, ya en el 2020.
Y bueno, después fuimos amplificando. Hoy en día hubo un momento donde éramos 30 personas trabajando. Hoy en día somos alrededor de 10 aproximadamente. Nos encargamos de la cobertura más que nada. Nos interesa hacer una comunicación muy territorial. Estamos ubicados en Tigre, en la localidad de Talar, y nos interesa todo lo que es lo territorial con la zona norte del Gran Buenos Aires, la zona norte del conurbano, y una comunicación desde ahí, tanto en noticias que tienen que ver con política, con lo cultural y con lo deportivo. Ahora en menor cantidad lo deportivo, pero bueno, es una meta siempre también a seguir elaborándolo, ¿no? Pero bueno, eso a grandes rasgos es lo que es Enganchate Rock, ya como les decía, terminando la 6ª temporada al aire. Pablo Martínez, de Radio Aijuna, estamos en Bernal, en Quilmes. La radio tiene 20 años, somos de otra oleada, si se quiere, la oleada post-2001. Se van a encontrar como muchos medios comunitarios, cooperativos de esa época, que estamos más o menos cumpliendo esa etapa, digo, me diferencio de que fue en tránsito de más de años. Considerados un poco hijos-hijas de esa crisis, en donde muchos de los debates del derecho a la comunicación tomaron otro vuelo, digamos, y en particular en nuestro espacio se plasmó en un medio de comunicación con un proceso bastante ligado a lo cultural, porque parte del equipo de conformación de Aijuna venía de formar un centro cultural. Y la comunicación o la radio, si se quiere, iba a ser como el órgano difusor de esas actividades, en definitiva. Como todos procesos también colectivos, tienen sus debates. En su momento, quienes tenían pensado sostener un medio de comunicación, o la radio en particular, le pusieron más pila a eso alrededor del 2004, y se instaló Aijuna a partir de esa fecha, 20 años. Somos una radio muy urbana, estamos en el centro de Bernal, también con impronta rock, si se quiere, porque ha sido como un poco la música que elegimos para compartir, pero con también la sostenibilidad de lo informativo, si se quiere, o lo periodístico, que siempre ha sido como una marca importante para sostener en el tema de la producción periodística. Nunca la abandonamos, con programas institucionales también que den pauta de eso. Y bueno, en un proceso también, coincido ahí con Juli, de transformación. Digamos, ya las radios no son solamente una radio. Incluso desde el momento en que decidimos poner una página web y un streaming de audio, y ahora un streaming audiovisual, y vas acumulando, y las redes sociales y demás, ya las radios somos un poco más que una radio, en definitiva. Y formando parte de un montón de redes, hace mucho tiempo, de radios comunitarias, para mencionar solo algunas, FARC o AMARC, como las que han tenido un recorrido. Y en este momento formando parte de la producción de Cruce, que unifica un poco y hermana las radios universitarias y comunitarias en un proyecto bien concreto, ¿no?, del cual vamos a hablar. Yo soy Diego Retucci, soy doble camiseta. Por un lado vengo en representación de UNQ Radio, la radio de la Universidad Nacional de Quilmes, pero digo que soy doble camiseta porque también soy parte de Aijuna desde el momento de su fundación. De hecho, soy uno de los fundadores, fui presidente de la cooperativa, el presidente de la cooperativa que gestiona la radio ahora es Pablo. Algo que suele suceder, esto de nutrir la radio universitaria de lo comunitario, de la radio comunitaria y viceversa, suele pasar. A partir de el trabajo que llevamos adelante con Aijuna, logramos tener un trato permanente con la universidad local, y al momento en el cual se decide formalizar el medio de comunicación a cargo de la propia Universidad de Quilmes, los tres que formamos parte de UNQ Radio, 3 personas nada más, venimos de haber tenido experiencia previa y larga en el marco de Aijuna.
Como radio universitaria, a pesar de, mejor dicho, además de ser parte de Cruce, también tenemos relación con otras radios universitarias, como con la UNI, a partir de ADRUNA, la Asociación de Radios Universitarias Argentinas. De todos modos, también somos un tantito raros en el sentido de que tenemos una relación concreta con Farco, a pesar de no ser una radio comunitaria per se, y desde lo que es en la actividad cotidiana para Cruce, nosotros nos encargamos de lo informativo duro, que esto seguramente durante la charla vamos a ir contando un poquito más, a partir de la producción de 10 piezas diarias de noticias, 4 boletines y 6 flashes que suenan todos los días en el marco de Cruce. Bueno, nada, esto solo, digamos. En la mesa soy la representación de las radios universitarias, por lo que noto. El resto son comunitarios. ¿Qué les aporta, para que no se tiren flores ustedes mismos, qué les aporta Cruce a cada radio, a cada una de ustedes? Bueno, Cruce, que es la cadena conurbana de comunicación y cultura, tiene distintas aristas. Por un lado, una programación en conjunto, después algunas transmisiones en conjunto, coberturas, contenidos digitales y, por ejemplo, como decía Diego recién, un servicio informativo que en este caso está a cargo de la Universidad de Quilmes. Todo eso es algo que cada una de esas radios de manera individual veía muy difícil de poder llevar adelante, ¿no? Por un lado, en términos de producción. Piensen que son 10-11 horas de programación diaria la que tenemos en Cruce, con 4 cabeceras, ¿sí? O sea, la mañana de 8 a 10 de la mañana sale Loco no te sobra una moneda desde Juna, después de 10 a 1 sale La Patria de las Moscas desde FM en Tránsito, a la tarde de 1 a 4 Fingiendo Demencia desde acá, desde la Uni Radio, y de 4 a 6 Hay que seguir. hay que seguir, gracias, no me acuerdo el nombre, desde la Radio Universidad, la radio de la Universidad de La Matanza. Bueno, toda esa programación era una cosa que a cada radio le estaba costando mucho por sí misma poder tener, que implicaba, por ejemplo, tener equipos de programas de 3 horas con una conducción, una producción, que, o sea, lo único que se puede hacer es ver que hay en Twitter. O sea, se puede hacer más, ¿no? Pero digo, piensen en la cantidad de trabajo que implica sostener una tira diaria. No hay mucha cintura para la producción propia, para estar en el territorio cubriendo. Entonces, en términos de producción informativa y también de cuerpo a esa comunicación, nos dio también un respiro a todas y nos dio también una posibilidad de hacer mejor periodismo y mejor comunicación. Porque es esto, ¿no? Lo que antes era un equipo de producción de 2 personas, ahora es un equipo de producción que somos casi 50, creo, entre todas las radios, digamos, ¿no? Y además, el alcance, la posibilidad de expandirnos territorialmente. Cada una de nuestras radios tiene aire. Bueno, en el caso de Enganchate están por internet, pero digo, las que tenemos vial, nuestro aire llega a una región, en el caso de Tránsito, a la zona oeste, de Moreno a 3 de Febrero y a Matanza. Y ahora estamos sonando por aire acá, por ejemplo, también, ¿no? Y eso nos hizo crecer, expandirnos, tener más alcance y abrir también nuestra agenda periodística al conurbano. Por eso también nos paramos desde ahí. A veces nos pasaba que decíamos, bueno, estamos acá en Quilmes o acá en Morón o acá en la universidad, y es como, che, ¿qué universidad? Porque te están escuchando en la de Quilmes, en la de Florencio Varela y en la de General Sarmiento. Así que eso también, que es, ¿no? Como siempre una búsqueda de los medios comunitarios, universitarios también, ¿no? De ir construyendo esas audiencias, ir expandiéndonos. Bueno, piensen que esto, un programa que antes salía solo por una de las radios, ahora tiene en promedio otras 9 antenas que está retransmitiéndolo. Sí. Disculpame, le agrego que más allá de la necesidad, que me parece muy clave en este momento en particular, digamos, o en estos momentos, estos años en particular, al menos Aljuna ya advertía que entrábamos en un proceso donde no íbamos a poder sostener tantas horas de programación como llegamos a tener, digo, de programación propia de 6-7 horas, por ejemplo, con los programas de estos periodísticos que nos planteábamos, digamos.
Más allá de la necesidad también estaba un poco la convicción de renovar cómo generar nuevas instancias, nuevas salidas y nuevas maneras de generar comunicación de manera colectiva, digamos. Con FM en Tránsito nos conocemos hace muchísimo tiempo. En particular habíamos compartido capaz que programas, habíamos hecho alguna cosa en particular juntos, pero nunca nos habíamos propuesto, no sé, hacer Lo intentamos una programa. vez, ¿Sí? nos reunimos en Microcentro, a un punto medio, pero en ese momento era en Tránsito y Aijuna, y era como, che, es un montón de esfuerzo de producción, porque eran programas que tenían un perfil bastante regional, ¿no? Zona oeste, zona sur. Y es como, che, tenemos que cambiar radicalmente nuestra manera de producir y no estábamos en condiciones. Después, unos años después, se dieron otras condiciones para que se arme cruce y eso nos permitió decir, che, nuestro territorio es el conurbano, no zona sur y zona oeste. Entonces eso también ayudaba a una narrativa, a una identidad y a ubicar al oyente de por qué, de cómo está el tren en Bernal, pasamos a, no sé, un evento cultural en Morón, por ejemplo. Y en búsqueda todavía. Claro. No tenemos muy en claro qué es la identidad conurbana. Bueno, pero la vamos construyendo, me parece, a partir de también empezar a comunicar de manera situada. A ver, cuando hablan del conurbano, de los medios de comunicación hegemónicos, desde la ciudad de Buenos Aires, el conurbano es un espacio oscuro, hostil, lleno de delincuencia, y nosotros demostramos que no. A ver, el conurbano es riquísimo, tiene particularidades en cada punto del conurbano. No es lo mismo lo que pasa en Morón, que lo que pasa acá, que lo que pasa en Quilmes, que lo que pasa en Varela, pero sin embargo hay puntos de contacto que nosotros hacemos el esfuerzo de generar una línea editorial como para poder contarlo y que se entienda desde el que escucha en Morón, desde el que escucha en Tigre, desde el que escucha en Quilmes y desde el que escucha en Florencio Varela. Eso me parece, la comunicación situada, la comunicación haciéndonos cargo del lugar en el cual estamos comunicando y desde dónde estamos comunicando, me parece que es lo más rico que ha generado la cadena. Yo, al agregar a lo que vienen diciendo los compañeros y compañeras, a nosotros como Enganchate Rock, es lo que estamos acá, la radio más joven, ¿no? 6 años de vida, que hemos nacido en pandemia y que nos hemos ido ampliando como podemos y hasta hoy en día la sostenemos meramente por el compromiso de no dejarla morir, ¿no? Más militancia que otra cosa. Nunca en la mayoría del tiempo que existe la radio no nos hemos llevado una moneda a ninguno de los que somos parte de Enganchate Rock, más que nada la moneda que entraba para bancar el gasto de luz, bancar esto, lo otro. Transmitimos por internet, hoy en día también salimos por YouTube y por una aplicación. Entonces, la programación que siempre tuvimos nosotros fue en el horario que podíamos. Esta situación aún más, ¿no? Todos tenemos 80 laburos, ¿no? Lo que nos dedicás, en el panel anterior decía, el periodismo, la comunicación, hoy en día el pluriempleo es normal, sí, todos tenemos una banda de laburo, incluso algunos laburamos de otra cosa que no es comunicación también, porque si no nos alcanza también. Entonces, teníamos siempre la programación nuestra, siempre era por la tarde, ¿no? De 6 de la tarde en adelante, que era cuando todos nos liberamos del laburo y podíamos aportar a hacer un programa. Lo que vino a hacer Cadena Cruce es aportarnos la programación en el día, que nosotros no la podíamos construir porque no tenemos manos, no tenemos gente, no tenemos producción, era imposible. Entonces el Cruce nos dio ser parte de la Cadena Cruce, nos dio una programación desde la mañana hasta la tarde. Después eso ya lo empalmamos con nuestra programación. Tenemos la programación hoy en día casi de corrido hasta las 10 de la noche, todo con el Cruce y con la nuestra. Y también nos dio visibilidad al laburo que hacen compañeros como Enzo, que sale en móvil, en el programa que sale Fingiendo Demencia, sale Enzo haciendo móvil. En la transmisión por las elecciones salió Male haciendo móvil, que está por ahí. Eso también salió. Nos dio también esa posibilidad de que los compañeros que son parte de Enganchate Rock, que hacen un laburo espectacular, puedan también mostrarse en otros territorios el laburo, mostrarse el laburo que vienen desarrollando en otros lugares. Entonces, y también nosotros siempre apostamos a ser parte de algo colectivo, ¿no? La comunicación colectiva, más en estos tiempos, creemos que es fundamental, ¿no? Porque el discurso un poco en todo lo que decía el compañero recién, Diego, el discurso del conurbano lo tenemos que construir nosotros. No puede venir alguien de capital o de otra provincia que hay que contarnos cómo es el conurbano.
Nosotros, desde Enganchate Rock, por lo menos, creemos firmemente que el discurso de conurbano y de nuestros barrios, en Tigre en particular y en la zona norte, lo tenemos que tratar de contar nosotros. Hay un montón de historias para contar, que si no las contamos nosotros, no las va a contar nadie. Y si la viene a contar otro de Capital, ya arranca mal, porque ya en lugar de decir, voy a contar algo a Tigre, no, voy a contar algo al Tigre, ya llama mal a nuestro distrito, ¿no? Ya arranca mal. Entonces, nosotros es una batalla que damos todos los días hasta por eso. No es al Tigre, es Tigre, no al Tigre, Tigre. Tigre. Y al Delta también yo. Al Delta sí, al Delta sí. Entonces, damos hasta esa batalla, ¿no? Entonces, y queremos, y nos gusta comunicar todo eso, como también yo con la UNI hemos comunicado el Festival de la Virgen de Mailín, acá en Malvinas, Argentina, que es algo muy del territorio, y se ha comunicado, que lo fue a cubrir compañeras con fotos, se hizo en conjunto. Entonces, en ese sentido, es reforzar de manera colectiva nuestra identidad. Nosotros queremos ir construyendo esa forma de narrarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque siempre nos narraron desde afuera. Entonces, bueno, todo eso es lo que vino a hacer Cruce. Bueno, nosotros de Enganchate Rock siempre apostamos a la construcción colectiva, porque somos parte, en nuestro caso particular, que no lo dije antes eso, de la red de medios digitales, la Federación de Medios Digitales, la primera federación de medios digitales, nosotros decimos a nivel mundial, lo que no está comprobado si hay otra, así que es la única y la primera. Así que somos parte de la Federación de Medios Digitales que nació en el 2019. Nosotros nos incorporamos, ni bien nacimos, al otro año, en 2021 ya nos sumamos. Y bueno, desde ahí también que siempre apostando a lo colectivo. Eso. Para un terreno más anecdótico, si se quiere, y coloquial. ¿Cómo fue que se sumaron a Cruce? Ahí todavía no se puede contar. Nosotros fue por culpa de Pato, sí, fue a partir de una reunión en donde nos juntamos Juli, Pato, el director de ONQ Radio, si no me equivoco, sino una previa. Nos juntamos a pensar justamente esta cadena. Che, podemos hacer esto, podemos trabajar en conjunto, podemos producir en conjunto, están los medios para hacerlo. En el caso de las radios universitarias, teníamos cubierta la cuestión salarial de los laburantes, cosa que no pasa en lo comunitario, o por lo menos no de la manera que quisiéramos, mejor dicho. Y podemos sumar actores, podemos sumar las radios comunitarias, las radios universitarias de la zona, pensar el conurbano y contar el conurbano. O sea, desde el vamos es que caímos en Cruce o empezamos a pensar Cruce. Y los actores que terminaron siendo parte de Cruce, en definitiva, también los pensamos en ese momento. Porque en ese momento empezamos a decir, che, podemos hablar con, y también con, y con la radio aquella, y es como que esa idea primigenia que empezó de una bolita así, se hizo una bola de nieve gigantesca, y en poco menos de un año ya, a partir, porque también hay que decirlo, a partir de una experiencia particular que fue una electoral de hace un par de años atrás, la última, entendimos que podíamos laburar juntos, que estaba bueno, que nos entendíamos y que compartíamos valores comunicacionales y políticos entre cada una de las, no solamente de las radios, de las organizaciones que sostienen a las radios, y se dio. Y arrancó, y acá estamos, y vamos creciendo, porque si comparamos lo que fue el primer año de Cruce con el segundo, ya se incorporaron nuevas emisoras, imagino que para el año que viene podemos llegar a sumar más, se entendió rápido el mensaje y la filosofía de trabajo de la cadena, y esto hizo justamente que el crecimiento no sea solamente en términos de organizaciones que se incorporaron a la cadena, sino también de audiencia. Lamentablemente, las radios comunitarias y las radios universitarias no tenemos muchas maneras de medir audiencia. Hace poquito tuvimos una manera de medir audiencia a partir de también una transmisión, una cobertura electoral, y ahí vimos que estamos mejor de lo que pensábamos. Cuarto lugar. Quinto lugar, Quinto lugar a nivel provincial y primeros en el conurbano, por lo menos en lo que es la transmisión audiovisual vía YouTube. Después en las radios, imagínense que esto es complementario a lo que se emite en las radios. No sabemos muchas veces cuánta gente nos escucha, pero si tuvimos ese impacto en términos de una plataforma audiovisual, ¿quién dice que eso no tuvo su correlato
en las audiencias de la radio en sí, ¿no? Sí. A veces pasa que por ahí te escribe alguien al WhatsApp, que hay ya como un par de oyentes que siempre mandan, y de la nada aparece, no sé si es Walter, que es heredado de Juna, pero se queda enganchado a la cadena. Pero no sabemos tampoco, vamos Nos igual. escribe igual, al WhatsApp de tránsito, o sea, otro teléfono, y es porque se queda. Entonces, como que bueno, van también ahí pasando, y les pasamos unos también para la mañana, por ejemplo. Pero esto que decía también un poco del inicio, pasó que en esto que contaba Diego, tal vez, ¿no? Del vínculo de cómo quienes son parte de las comunitarias también están en las universitarias. Bueno, en el caso de Patricio, que es el director de la UNS, no estoy contando nada que no, ok. Estos son los momentos donde me con las manos. Él fue presidente de la cooperativa que gestiona el tránsito durante 10 años, llega también a la universidad y fue ahí también que empezó un pequeño germen en el que, por ejemplo, el programa que sale hoy desde el tránsito y que aportamos a la cadena salía desde FM Freeway, que es otra radio que está en AED, otra radio comunitaria. Y ahora sale desde el tránsito, digamos, ahora el programa se hace desde FM en Tránsito, y ahí también empezó a aparecer, ¿no? Che, ¿qué pasa con este vínculo con la universidad? Y ahí lo que hicimos fue, sin que sea cruce, empezar a compartir la programación de FM en Tránsito y de la Uniradio, que en ese momento se llamaba Para Mañana es Tarde, ahora ya es Fingiendo Demencia. Eso fue en el 2023, ese fue el año en el que también hicimos como una primera experiencia de cobertura conjunta de elecciones. La cobertura de elecciones en el tránsito la hacemos desde hace muchísimos años de manera ininterrumpida, es importantísima para nuestra agenda y para nuestros objetivos políticos. Cubrimos el oeste y ahora con cruce el conurbano. Y armamos ahí en el auditorio no sé si alguna vez fueron a ver algún recital, armamos un estudio, armamos una redacción, armamos una serie de móviles, que fue una primera prueba, un primer acercamiento a ese trabajo conjunto, que a partir del 2024 se formalizó bajo el nombre de Cruce, con una marca y con una programación ya nombrada así. Antes ya pasaba y después fue como en el camino encontrando también este nombre. Pero todo esto también forma parte de esta tendencia que tenemos nuestro tipo de medios a trabajar en red, a trabajar en conjunto. Ya de por sí somos proyectos colectivos y más allá de nuestro colectivo seguimos abriendo esas redes. Y es lo que también nos lleva a poder de alguna manera incidir más todavía, ¿no? Poder generar mayor visibilidad, poder instalar temas, poder mostrar también lo que pasa en nuestros territorios, que eso es lo que queremos, ¿no? Que se sepa, que se lea, que se escuche lo que está pasando, lo que tenemos en nuestra agenda periodística, porque, bueno, consideramos, como decía Diego, que hay temas ahí que no aparecen en otros medios y que son importantes para nuestra vida en comunidad en el conurbano, o que aparecen, pero queremos también darle otra mirada, otra lectura a esas cuestiones. Bueno, nosotros, en nuestro caso, en Enganchate Rock, llegamos a Cadena Cruce, primero principal, tejiendo una relación con la carrera de comunicación a través de Enzo y la generosidad de Leandro, director de la carrera de comunicación, que en principio con la red de medios digitales en general y con Enganchate Rock en particular, fuimos tejiendo una relación de ida y vuelta, porque bueno, tanto Leandro siempre nos dijo eso de la universidad con los medios comunitarios, lo dijo antes, si no lo escucharon, es una deuda pendiente. Entonces, bueno, y él lo está haciendo realidad, porque siempre nos abrió las puertas y tuvimos ida y vuelta, ¿no? Y también, bueno, la labor de Enzo, como siempre, siendo parte de Enganchate Rock, siendo también representante de graduados acá, nos presentó a Patricio también nos recibió de la mejor manera, nos sumamos sin ninguna duda y bueno, después fuimos conociendo a los compañeros y demás, pero de esa manera que llegamos, ¿no? Nosotros también desde Enganchate Rock y bueno, en mi caso particular, también como comunicador, me parece algo fundamental esto de la universidad y los medios comunitarios y las carreras de comunicación interactuando constantemente y siendo parte, porque la comunicación que se construye en los territorios, la comunicación, nosotros lo llamamos comunicación popular, es la comunicación del día a día. Entonces, eso tiene que ser parte y se
tiene que ser parte dentro de las universidades, esos saberes populares del día a día y lo que nosotros charlamos en la calle con la gente como periodistas, como comunicadores. Entonces, ida y vuelta y cruce nace de todo eso, de la unión de radios universitarias, radios comunitarias, creo que aporta todo ese laburo colectivo fundamental. Y más, lo vuelvo a recalcar, para estos tiempos donde en la charla anterior, justo el compañero que era de Cenital mostraba, ¿no?, el descreimiento que hay del periodismo, de los comunicadores en la sociedad argentina, que es enorme, ¿no? Bueno, nosotros con este laburo colectivo tenemos que volver a poner en vigencia con nuestras palabras, con nuestros relatos, con nuestro discurso de conurbano, que hay una comunicación que cuenta las cosas como son. Después, si hay alguien elige no escucharlo, elegirá escuchar otra cosa. Pero el laburo que nosotros hacemos es bien fidedigno y que tiene bases sustentables en nuestros barrios, en nuestros territorios. Para ir a alguna cuestión más concreta, hablando de narrativas, se nombró recién por acá la cobertura de selecciones. Tuvimos elecciones en la provincia el 7 de septiembre, porque no se olvidó. Me parece que estaría piola que cuenten, por lo menos desde el punto de vista de cada uno de ustedes, de cada una de las radios, un poquito cómo fue la cocina de esa cobertura en conjunto. Que también, me extiendo un poquito más, que permitió tener móviles, por lo menos en los 3 puntos cardinales, sin contar el este del urbano. El este está arriba de la planta, ¿no? La cocina fue un poco ir a identificar una instancia que creíamos que era importante y potente para comunicar, que era esta idea de que los propios medios del conurbano te cuenten qué pasaba en una elección en donde claramente iba a tener mucha definición en ese conurbano, digamos. Y ahora que muchos aprendieron que la elección bonaerense se divide en secciones electorales, bueno, claramente identificamos que la primera y la tercera iban a tener un juego preponderante ahí, casualmente del lugar de donde éramos, ¿sí? Entonces me parece que era un poco potenciar esa posibilidad que se había dado, porque ya Juli decía que un poco Cruce nació con una cobertura colectiva de las elecciones de hace 2 años hacia atrás, y aquí se dio, digamos, también en parte cierta casualidad para que la elección bonaerense un poco nos concentre en eso. Digo lo de la primera y la tercera porque cuando Cristina Kirchner dijo que se postulaba para la tercera, el primer mensaje que recibimos del oyente dijo: che, ¿qué es la tercera? Vengo escuchando 24 horas hablar de la tercera y está bien. Yo dije, claro, es verdad, primero expliquemos qué es la tercera porque acertó. Él siempre había votado en la provincia de Buenos Aires, no en la tercera. Capaz sabía explicar eso. Capaz sabía explicar ahora. ¿Saben lo que es la primera y la tercera? Sí. ¿Saben cuántos votos representa la primera y la tercera en la elección provincial? No, el 60%. Muy bien. Solamente esas 2 secciones electorales, el 60% de los votantes. Imagínense también traspolarlo a nivel nacional, con las elecciones que se nos vienen adelante, ahora de ahora en adelante. Estamos hablando también del 30-35% de los votos a nivel nacional. Todo eso se define en 2 secciones electorales, que, como bien dijo Pablo, o casualidad, nosotros somos parte o nuestras radios son parte de esa sección. Bueno, ahí había En una... la tercera hay parte que son bastiones. Además, Totalmente. La Matanza, Quilmes, Lomas de Zamora. Por eso. La Avellaneda. Que es imbatible. La señora Avellaneda. Ese voto que metemos siempre. Acá retiramos. Perdón. Yo vivo en Ensenada. Mario Seco va por arriba de Ferraresi, así que estamos... Ahí. Igual este año la primera tiene más población, ¿eh? Sí, es verdad. Bueno, digo, me parece que potenciar esa oportunidad nos enfocó un poco en pensar una transmisión, que esa transmisión también tenga una propuesta audiovisual potente. Teníamos las condiciones también para probar una instancia que no habíamos probado en otra instancia, que una forma parte de un espacio cultural muy grande en Bernal, que tiene muchos años, que es una asociación civil
histórica, con un gran edificio también, que además tiene un teatro que está pegado a la radio, se podría decir. Y ahí surgió la posibilidad de hacer un montaje ahí en ese lugar, con una buena disposición, que nos dio medio como un ámbito medio así, hasta medio estudio de televisión, si se quiere. Y sumar en particular también a una cooperativa, que es una cooperativa audiovisual que está funcionando también en el mismo lugar. Y hablábamos un poco de eso, de lo técnico, ¿no? También muchas veces, qué sé yo, digamos, tenemos nuestros streaming en este momento en la radio, y ahí la cámara del streaming tiene como una imagen, si se quiere. Y lo que nos pasó en particular, que sumar a esta cooperativa nos abrió un poco el espectro de mejorar esa calidad o esa vara de imagen que teníamos. Técnicamente estuvo bien logrado. Sumamos también a otra gente, digamos, que estaba con el expertise también del manejo de esa parte técnica. Y después, el desafío de unificar lo que veníamos haciendo durante el año, que era el equipo de producción, básicamente. Cómo mostrar, cómo poner a disposición el equipo de producción con esos móviles. Fueron, yo ya no me acuerdo. 14 móviles y 50 personas trabajando en la jornada, en distintos puntos del conurbano. Cubrimos el búnker de Catopois en San Martín, cubrimos el falso de Valenzuela, porque al final se fue para otro lado. Malena estuvo en el de Julio Zamora, en Somos Buenos Aires, en Tigre, y en Fuerza Patria también. Digo, lo que tenía esta provincialización de la elección fue que las figuras máximas de la elección estaban en el conurbano también. Entonces pudimos, Mayra Mendoza también en Quilmes, pudimos cubrir todo eso, que lleva a la cocina un montón de cuestiones, ¿no? Que lleva como criterios, roles y distintas posibilidades también de las radios. Hay radios que por ahí, no sé, piensen, la universidad está cerrada el domingo, entonces era más plausible para los equipos de las radios comunitarias tener mayor despliegue que para las universitarias, que por ahí el aporte que podían hacer era que, tal compañero iba a estar acá y se lo podía llamar, o que pusieron a disposición, que fue el caso, por ejemplo, de la UNI, estuvieron cubriendo el noroeste en esa jornada, o que dieron aire, que visibilizaron la transmisión y le dieron aire a la transmisión ese día. Pero todo eso lleva toda una serie de criterios también, ¿no? Son un montón de medios, trabajan de maneras distintas, de poner en común dentro de lo que es la mesa que toma decisiones de los directores de las radios, y también después de transmitir, ¿por qué estamos haciendo esta transmisión en conjunto? ¿Qué es lo que queremos con esto? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y después lo vamos llevando, nos vamos reuniendo con los equipos, hay mucho trabajo de preproducción, de buscar, por ejemplo, los contactos de los candidatos, de buscar los búnkers en donde van a estar las direcciones para que los móviles vayan, de armar equipos de móviles que tengan a su vez las posibilidades técnicas para salir en la transmisión por streaming, que los conductores tengan una narrativa, más allá de que, después tienen que presentar gente, ¿no? De qué vamos a decir, desde dónde nos paramos, no sé, qué lectura hacemos de los resultados. Es algo que más o menos lo pensamos, no es que, queda ahí cada cual dice lo que cada quiere. uno, claro, lo que quiere. O sea que es más allá de la apuesta técnica. Y también es un poco, elegir confiar, ¿no? Hay una afinidad entre estos medios que formamos parte de Cruce. Por eso también nos fuimos llamando, como decía Diego, está esta otra radio, esta universidad y demás, está tal. Porque confiamos también en la manera de laburar. Y saber que si yo a Diego le pedí que haga tal, o que Diego me dijo, encárgate vos de esto otro, saber que ese compromiso de la palabra, que es muy importante en general en este tipo de proyectos, se va a cumplir y vamos a poder laburar con eso. Y por supuesto que con una cuota militante muy, muy importante, y por eso también es como, unos hitos que vamos también superándonos a partir de ir construyendo, estas distintas transmisiones o espacios que tenemos con Cruce. Yo ahí quiero quedar cortito, ya dijeron todos los, y más que bien los compañeros que estuvieron en la cocina de todo lo que fue esta transmisión.
Nosotros como Enganchate Rock, como les contaba, se sumaron, portamos como mobileros a Enzo y a Male, distintos búnker. Pero quiero resaltar la transmisión en general, que si puede después chusmeen la transmisión. Una transmisión recontra profesional que está a la altura de cualquier canal de televisión o de streaming, de los streaming mainstream, ¿no? Por así decirlo, los streaming que más se ven. Un laburo bárbaro, le decía a Pablo antes de empezar la charla, che, qué bueno que salió, estuvo buenísimo. Porque salió buenísimo, está buenísimo, un laburo recontra, la calidad de imagen, todo, espectacular. Y también charlamos con Pablo antes de empezar esto de que está el quinto lugar en un ranking que hizo el Grupo Cielo de las transmisiones más vistas del conurbano de cobertura de elecciones, es porque también hay un público que está buscando otra cosa. Está queriendo, y hay un público que evidentemente hay que ir buscándole la vuelta de cómo hacer este tipo de contenidos también, por así decirlo, aparte o especial, contenido especial como esta cobertura, porque hay un público que está esperando algo de eso, algo distinto, también ver otras caras en la comunicación, no ver siempre la misma gente, ¿no? Y hay una búsqueda de eso también, y creo que esos números marcan eso también, y bueno, celebrar ese laburo enorme que hicieron, ustedes que estuvieron más en todo el armado, la verdad que es extraordinario. No, pero es acertado eso, porque es muy probable que también haya sucedido que hubo una confluencia de nuestras audiencias en general, ¿no? Las radios en general que están como retransmitiendo o formando parte de las cabeceras, me parece que quizás esa audiencia también encontró un lugar en común, en donde, bueno, vamos todos ahí a ver qué pasa. ¿Cuál es la propuesta de lo que vengo escuchando también a diario? Me parece que algo de eso pasó. Yo le decía a Enzo, vos podés contar un poco que fue casualidad que nos enteramos de este ranking. Sí. Si quieren, cuento la cocina de cómo se dio el ranking. La cocina del ranking. La cocina del ranking tuvo que ver con que soy amigo de un periodista de La Cielo y le pregunté, para quien no sepa, FM Cielo es una de las grandes radios de la ciudad de La Plata. Es la segunda en audiencia, creo, hoy por hoy. Es decir, es una radio que tiene mucho peso, un plan de negocio que abarca en el verano la costa atlántica, una radio con guita, que tiene como para... Y ahora voy a hacer una aclaración también con esto. Decía, hablando con este amigo, le digo, che, ¿ustedes cuántas vistas tuvieron? Porque había visto que había publicado algo en Instagram. ¿Cuántas vistas tuvieron de la transmisión? Pensando, el flaco también labura en Radio Provincia, pensando que era el streaming de provincia. Me dice, no, provincia, nosotros lo hicimos en La Cielo. ¿Y cuánto tuvieron? Y nosotros quedamos segundos a nivel provincial contra Canal 10 de Mar del Plata, Canal 8 de Mar del Plata, Chivilcoy al Día, no recuerdo qué otros, es decir, medios más o menos importantes. Y tuvimos algo así como 9.000, 10.000 vistas, me dice. Nosotros ya teníamos el dato de que andábamos en las 5.000 visualizaciones. Digo, che, nosotros esto, 5.000 visualizaciones. Pasame que voy a ver porque gente del portal Infocielo está armando el ranking, que qué sé yo, estaban haciendo un relevamiento exhaustivo de los medios de comunicación de la provincia para armar el ranking. Pasó. Al otro día me dijeron, che, quedaron quinto. ¿Cómo quedamos quinto? Quedamos quinto. Y cuando chequeamos el listado, nos encontramos que no solamente quedamos quintos a nivel provincial, sino que lo más importante, con esto que hablaba al principio de la comunicación situada, lo más importante es que quedamos primero en el conurbano, que es el público y el territorio que nosotros queríamos cubrir. En el conurbano terminamos primero. Insisto, lamentablemente no tenemos la forma de, porque no tenemos la guita, no tenemos los recursos de medir nuestras audiencias desde lo radiofónico, desde lo estrictamente radiofónico, que suele ser el medio, más allá de esta convergencia que estamos viviendo, suele ser el medio que hemos elegido cada una de las organizaciones que estamos acá como medio principal. Bueno, a falta de pan, buenas son tortas, a falta de medición de radio, buena es la medición de las visualizaciones en vivo en YouTube. Y nada, nos encontramos con una sorpresa que realmente
por lo menos a mí me dejó muy orgulloso rápidamente de ver que el laburo, que no dudaba iba a tener una gran calidad técnica, una gran calidad periodística, haya tenido un correlato concreto, orgánico, es decir, gente que se metió a mirar. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque el medio que nos sigue a nivel provincial en el ranking, tengo el dato concreto de que usó plata para pagar bots y estuvieron a 1.500 personas de nuestra medición, pero con bots. Entonces, saber que fue orgánico, nosotros no tenemos plata para pagar bots. Cruce no tiene plata para pagar bots. El que se metió a ver la transmisión, se metió a ver la transmisión. Entonces, eso también es un logro. Entender que y en un mercado concentrado, y bastante concentrado también en términos de streaming, desde el laburo concreto tuvimos una reacción genuina, es mucho mejor todavía, me parece a mí. La transmisión se llama Año Impar, por si la quieren buscar, está en YouTube. Van a ver que hay como en el canal de Juna, en el canal de la UNI, en el canal de Tránsito, porque es esto, también pudimos como replicar esa transmisión audiovisual en los distintos canales, y también hicimos algunos contenidos previos, algunos videos para redes sociales. Por ejemplo, para el 2023 hicimos como unos reportes sonoros. Bueno, también nos lleva como esta ocasión especial de, bueno, las elecciones, el territorio, a llevarnos también a esta producción en conjunto, estirarnos a otros formatos que rompen la cotidiana del aire de la radio, donde ya, bueno, trabajamos con la cadena de programación conjunta y las cabeceras. Para el 2023 hicimos un podcast que también lo pueden buscar en Spotify como Año Impar, que habla un poco de la historia de las elecciones también en la provincia, lo que se ponía en juego en ese momento. Este año hicimos algunos videos, muchos más a nivel tutorial o explicativos de qué es la primera, qué es la tercera, qué nos toca votar, por qué era tan importante, cuántos electores habían, o sea, como todo ese meollo de información que estaba dando vuelta. Bueno, poder ponerlo también en un formato amigable para nuestras audiencias, y también es como momentos que nos permiten eso, ¿no? Como decir, bueno, dale, hagamos un parate de toda esta diaria del pluriempleo y de las cuestiones que tenemos para darle jerarquía a estas cuestiones. Y también muchas coberturas y notas, y también tenemos un sistema de columnas cruzadas en donde periodistas de una radio hacen sus salidas en otras, para que también, por ejemplo, Enganchate Rock no tiene programa propio en la tira de la mañana y de la tarde, ¿no? Entonces, bueno, aparece Enzo y aparece una voz de Enganchate Rock que trae un poco de ese lado, o no sé, sale Belén, que es nuestra referente periodística en el Tránsito, a la mañana en Aijuna, y por ahí es esto, no es que Pablo se tiene que poner a producir lo que pasa en el conurbano oeste, sino que esa columna lo lleva y aporta un poco de territorio. No sé, a mí, en ese sentido, por ejemplo, Enzo venían hablando mucho en su columna Fingiendo Demencia de lo que pasaba con los carpinchos en Nordelta. Y eso también era como parte del conurbano, y no sé, en Morón nos quedaba re lejos, si había que cazar o no a los carpinchos, pero nos enteramos por ellos. Claro. Era como, claro, o sea, ¿no? Nos abre un poco el abanico, que es algo que nosotros no podríamos llegar a cubrir. Yo no sé a quién llamar por los carpinchos, él sí. Entonces, bueno, abre un poco ahí el escenario. Las elecciones fue un caso así como muy puntual sobre eso, porque había candidatos, incluso en las listas a nivel provincial, que venían o de Morón, o de Quilmes, o por ejemplo San Martín. Entonces cada radio tenía, por su arraigo territorial, bueno, cierta información, cierta, por ejemplo, historia que recapitular respecto a quiénes son esos candidatos y demás, que pudimos como poner a circular en la cadena. Pero bueno, más allá de las elecciones, es algo que pasa siempre. En la diaria, en relación a lo que dice Juli, también, digo, pensar los equipos de producción no solo dentro del espacio de cada radio, sino que, bueno, lo que viene sucediendo en estos 2 últimos años, que como en general las radios, la mayoría de las que formamos parte de Cruce, no tenemos mobileros fijos diarios que están en la calle. Bueno, tenemos la posibilidad ahora de que quien está en la calle, ya sea en el conurbano o
en las convocatorias que se hacen en Ciudad de Buenos Aires, que es epicentro de movilizaciones, Plaza de Mayo, Congreso y demás, tenemos aire para salir, en definitiva, digamos. Porque quizás en Aijuna vos sabés que tenés tu programación hasta periodística hasta la 1 de la tarde, 2 de la tarde. Ahora sabés que en Cruce tenés esa programación extendida, podés salir en cualquier momento, lo coordinás y potenciás de alguna manera también la cadena y aprovechás esa situación en particular. Si no sos un movilero fijo y sos un movilero ocasional, tenés el aire para hacerlo. Digo. Me parece que se abrió esa instancia también. Y nos obligan a aprender de todo. Todos tenemos que aprender todo del resto de los territorios, del resto de los distritos. Nos obligó a eso también, porque más allá de que está la posibilidad de que, no sé, Belén, por ejemplo, desde Morón te cuenta el oeste, pero Pablo desde Quilmes tiene que saber un poco sobre el oeste. Ni hablar, a mí que me toca hacer el informativo, que tuve que aprender todo de todos lados. Pero digo, porque al principio parece una tontería, pero al principio, si yo tenía que hablar de zona norte, en términos geográficos, para mí empezaba pasando la General Paz y terminaba en Pergamino. Y sirve, a mí me servía, o a la cadena le servía una información sobre Pergamino. Bueno, yo tuve que ir aprendiendo también las diferencias que se van dando en términos geográficos, en términos políticos y demás. Entender también, en función de la línea editorial conjunta que tenemos desde la cadena, qué informaciones sí, qué informaciones no. Digo, no seamos ingenuos, la intención cuando hacemos comunicación pública es incidir en el territorio, en las comunidades. Entonces sabemos también qué puede llegar a ser parte de nuestra agenda, qué no es parte de nuestra agenda. No es lo mismo, qué sé yo, por poner un caso bastante burdo, por decirlo de alguna manera, no es lo mismo alabar la política de seguridad de Ramón Lanús en San Isidro que tocar un tema ligado a, no sé, el desarrollo urbano en Quilmes con Mayra Mendoza como intendenta. No sé si se entiende para el lado en el que voy apuntando. Pero digo, nos obligó a eso, nos obligó a aprender de lo que sucede en el resto del territorio, cosa que cuando cada uno producía para su propia radio no existía, porque teníamos que circunscribirnos en nuestro territorio particular. Ahora con esto se abre bastante más el juego. Tengo una pregunta más, pero preferiría abrir el juego a que pregunten quienes están acá presentes. Miren que no está todo bárbaro. No. Les aviso. No. Bueno. Si no, la pregunta yo mientras siguen pensando. No, yo tengo una. Digo, es muy importante esta red, porque en general las redes estuvieron vinculadas durante muchos años a la cuestión de derecho, el derecho de funcionamiento de las redes comunitarias, centralmente, Falco, Marx focalizó mucho durante muchos años, por lo menos hasta la ley de medios. Desde luego también hubo líneas de discusión en las redes para el tema del financiamiento, para el tema de la movilidad de los proyectos. Y esta red o esta propuesta que se dio inicio hace un par de años, bueno, vas a consolidar en otro marco, en otro contexto, a revitalizar también las redes de radio que, obviamente, en la situación que se está viviendo, con algunos derechos tomados y solamente juntarse con la puteada porque no hay comeja nada más, por ahí es medio un bajón. Porque me parece que en ese sentido también está bueno el inicio de esa colaboración, de esa cooperación cotidiana, que tampoco es en un programa especial, porque eso también en ese sentido es muy novedoso. Por eso, si bien es cierto lo que contaban ustedes de la cobertura electoral, me parece que lo más interesante del futuro es justamente la cotidianeidad. Y obviamente eso trae una cantidad de quilombos, algunos mencionaban vos recién de agenda, de posicionamientos políticos, de organizativas. ¿Cuáles considera cada uno de ustedes que son los dos desafíos claves de acá a un par de años para consolidar Cruce como una propuesta programática radiofónica en el mundo urbano?
Pedazo de pregunta. No sabemos. Punto suspensivo. Previo a esto, quiero hacer una idea. una aclaración. No somos una red, somos una cadena. Y eso dice mucho. Es decir, comunicamos de manera conjunta, pero no nos conformamos por red, porque red se piensa ya más en términos de construcción política. Digo, construcción política para negociar con otros actores. Si bien no es que no lo hacemos, no es la intención primigenia, me parece a mí. La intención primaria es comunicar en conjunto. Esto por un lado. Por otro lado, otra aclaración que quiero hacer es que Cruce también nos permite cumplir con la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que si bien está recontra cagada a piñas, sigue estando vigente. Con esto producimos la cantidad necesaria de horas que la ley nos obliga a producir, por lo tanto cumplimos con ello. Digo, son dos aclaraciones que me parecen importantes. Para consolidar esto, primero que nada, no tanto desde las radios universitarias, como bien lo dije previamente, porque los laburantes, yo por ejemplo no soy periodista, o mejor dicho, no tengo un convenio colectivo de trabajo como periodista, sino que soy no docente universitario, más allá de quejarse al periodismo. Los universitarios tenemos la suerte de que tenemos el salario asegurado. ¿Por qué? Dependemos de las universidades. Pero aún así, las radios comunitarias. Entonces, uno de los puntos... manteca al techo. No, tampoco estamos tirando manteca al techo, ni mucho menos. Ya saben todo cómo viene la mano. Pero digo, comparado a la situación de los compañeros que pretenden y pretendemos que morfen de la comunicación comunitaria, de la radio comunitaria en particular, creo que una de las principales... las principales prerrogativas que tenemos es ver cómo hacemos con el sostenimiento de los medios comunitarios. Porque todo bien, como bien decía Pablo, no es todo muy lindo, no es que está todo bien. Tenemos compañeros que cobran retiro de 2 mangos con 50 y le ponen el cuerpo todo el tiempo a los medios. A los medios, digo, de los que somos parte. Para mí es fundamental pensar, como bien hablábamos con Pato antes de empezar la charla, lamentablemente los que estamos formados en comunicación no tenemos mucha idea de lo que es la sostenibilidad de los medios. Pero tenemos que pensarlos, porque está todo bien con la militancia, pero también es un medio de vida, también elegimos ser cooperativas de trabajo, también elegimos ser, parte de la economía social. Y si no podemos sostener no solamente los medios, sino las organizaciones que gestionan, abrazan estos medios, lamentablemente se puede caer todo por su propio peso. Me parece que el punto central, o uno de los puntos centrales, es la sostenibilidad. El otro punto que yo, por lo menos, considero, en términos individuales, es que no solo se sostenga un lineamiento en cuanto a lo editorial, a la construcción de agenda, a la forma de pensar la comunicación, sino que además deberíamos ampliarlo y reforzarlo mucho más en términos territoriales. ¿Por qué digo esto? Si bien somos sumamente territoriales, también necesitamos que los actores del territorio terminen no solo bancando los proyectos, sino nutriendo los proyectos con información, con comunicación, o sea, que seamos el órgano comunicacional también de las organizaciones de la sociedad civil, la iglesia local, las cooperativas, que seamos una voz permanente y necesaria, que muchas veces nos pasa, vuelvo a decirlo, lo digo en términos individuales, muchas veces pasa en la comunicación en los territorios que están muy acostumbrados las gestiones de turno, los políticos de turno, de ir lo hablamos afuera, no sé con quién, con Facu,
están muy acostumbrados a ir a la figurita periodística local, tirar unos manguitos, me haces comunicación o me nada, me operás un poco en tus medios de lo que estoy haciendo y ya está. Y después se sorprenden cuando aparecen cuestiones como esta, como cruce. Puta, che, qué bueno lo están haciendo, qué calidad que tienen, qué bien que lo hicieron. Nada, otro dato también bastante pavote, pero que tiene mucho que ver. ¿Cuánto hace que perseguimos a Mayra Mendoza para que se siente en la radio? ¿En Aicuna? Y Mayra Mendoza la última vez que vino fue en su campaña de primera intendencia. Bien. El primer comentario en Instagram, cuando dimos a conocer el ranking de visualizaciones en la provincia, fue Mayra Mendoza. Hace 7 años que no se sienta en la radio. 7 años. Ahora son top. Tampoco implica que vaya a abrir su agenda y se venga a sentar con Paula a la mañana, ¿eh? Pero, digo, bueno, si lo entendieron ahí, si entendieron que tenemos la potencia, que tenemos la capacidad, que tenemos, no sé cómo decirlo, la gracia de poder contar el territorio, bueno, seamos también por ustedes. Creo que eso es fundamental de acá en adelante. No sé si respondí la pregunta. Sí. Yo a eso le quería agregar también a lo que dice Diego, también un punto que me parece importante es el seguir abriendo más, porque nosotros, no sé, calculo que en los medios debe ser más o menos similar, ¿no? Mucha gente o muchos vecinos, vecinas se acercan a los medios, por lo menos en Anchate, o gente que ha tenido participación política en otro momento, partidaria, pero ya no la quiere tener más, encuentra en un medio de comunicación comunitario un lugar donde expresarse. Y eso también te da una responsabilidad más grande también, porque tenés que abrir y abrazar y contener quizás dentro de un medio a gente que quiere comunicar algo, ¿no? Y claramente son del palo más o menos nuestro, pero a nosotros nos ha pasado eso, ¿no? Mucha gente, gente que nos conocemos de otra etapa y demás, que se ha acercado, ¿no? Compañeros, compañeras que se han acercado. Entonces también es como un rol también que tenés de contener también, es el rol igual que tenemos como medio comunitario, contener a gente, de contenerlo en el medio, estar adentro, estar anclado territorialmente. Y también eso me parece que también nos para, por lo menos lo que podemos visibilizar como un Anchate Rock, nos para también, y también hemos charlado con medios de la red de medios digitales de la que somos parte, como a los comunicadores de los territorios, los comunicadores populares y demás, hoy en día, y ya desde hace unos años, somos parte de un sujeto social cada vez más importante. Entonces, eso es algo a pensar también. Que tenemos incidencia, que tenemos que tener cada vez, me parece, una incidencia, o generar, lo que decía el compañero, el poder cada vez más fuerte en lo territorial, porque incidencia tenemos. Entonces, es el ser parte de cómo amplificamos más todo eso, cómo lo vamos potenciando, porque somos un sujeto social que podemos tener una incidencia muy importante, aunque los gobernantes de turno en los territorios muchas veces, como decías vos, pasan todos los territorios lo mismo, no se dan cuenta de eso. Pero cuando ven la acción, ahí reaccionan recién. Entonces, me parece que es eso, es ir potenciando la construcción territorial todo el tiempo, ya sea desde la comunicación y desde lo organizativo, desde la organización en el territorio, también te da esos espacios. A nosotros, más allá de la comunicación, también articulamos como en Anchate Rock un centro cultural, con un teatro y un espacio también cultural en San Fernando, un centro cultural en Tigre que nos presta el espacio para hacer un streaming una vez por mes, que lo hacemos en conjunto con trabajadores de la cultura. Entonces, vamos amplificando, vamos juntándonos, no es sobre la comunicación, sino también comunicación y organización. Creo que ahí está la base para poder potenciar la sostenibilidad, poder potenciar también el poder que tenemos que ir generando, ¿no? Para incidir realmente. Sí, a mí me voy a sumar a las propuestas que hicieron los compañeros. Me parece que el desafío de la sostenibilidad es clave.
porque en particular la situación también de cada una de las radios tienen su propia gestión, digamos, cada una de las radios, sus propias dinámicas de laburar. Algunas son más lentas, otras más rápidas, otras tienen más experiencia, otras más, bueno, tienen la diversidad que tienen los medios comunitarios en general, y también la situación de los medios universitarios son totalmente distintos. Pero sí tener claro que ninguna producción colectiva, quizás intentando potenciar esto, se sostiene a largo tiempo si vos no lográs garantizar los equipos de laburo, sobre todo, y la posibilidad de seguir sumando, porque el conurbano hoy nos queda grande, digamos, ¿eh? Nos queda grandísimo, grandísimo. Nosotros tenemos muchas posibilidades más de contar nuestro conurbano, pero no lo vamos a hacer sin equipos de laburo, sin personas que tengan roles concretos, sin estudiantes de las universidades que participen, sin compañeros que formen parte de una cooperativa y puedan dedicarle muchas horas a eso que hace falta, que es estar muchas horas en esto y que puedan llevar sus manos. Yo no digo que vivan de eso, pero sí, que eso les permita. Y también que les permita abrir la cancha a aquellos que hace años, por ejemplo, en nuestros medios, están en nuestros medios exclusivamente porque entienden que es el lugar de militancia de ellos, de militancia social, de militancia territorial. Bueno, también tienen que estar motivados para seguir estando en esa, ¿no? En Aijuna en particular tenemos compañeros que hoy están poniendo guita para sostener la radio, y también tienen que estar motivados para seguir haciéndolo, me parece. Y tienen que tener un proyecto y tienen que tener ganas de hacerlo viable. Así que el desafío de sostenibilidad me parece clave a futuro para, coincido con él, para no fenecer en concreto, porque en riesgo están nuestros medios en este momento, ¿no? Tenemos una carrera directa, yo creo que con el propio proyecto libertario. O terminan ellos o nos van a matar. Van a matar a nosotros. Nos van a fulminar, pero nos van a fulminar a los medios de comunicación, a los espacios colectivos, a los comedores, centros culturales. A los centros culturales, digamos. Ellos tienen un proyecto, las universidades tienen un proyecto muy claro, y estamos en una disputa que es resistir, sostenernos y ser mejores, pero para sobrevivir, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Qué va a hacer en octubre? ¿Una cobertura? En octubre vamos a hacer una cobertura, todavía tenemos que afinarla. Nos aguardamos. Nos sorprendemos en una semana. Faltan 20 días, ¿no? La tenemos que afinar, no va a ser igual que la anterior. Pero bueno, también estamos pensando a ver si, como la cobertura es nacional y no nos da el pueblo, ya, si nos queda grande el conurbano, imagínate. Pero bueno, tenemos la posibilidad de sumar redacciones. No sé si va a ser en un lugar conjunto, todavía no lo definimos, una sola locación, pero tenemos también la posibilidad de sumar a otros medios comunitarios que están en otras provincias, que pueden ser claves también para que nos cuenten qué pasa ahí, porque también nosotros no sabemos nada de Entre Ríos, de Santa Fe, de Córdoba, tienen sus propias dinámicas, las alianzas fueron totalmente distintas. Es una elección compleja, en un momento de fragmentación política que se ve claramente en la elección. Así que después les contamos. Estamos llegando a la hora predilecta. Perdón a las compañeras que de la siguiente mesa les quitamos unos minutos. ¿Alguien tiene alguna pregunta o ustedes algo más que quieran decir para cerrar como última intervención? Breve, dentro de lo posible. Podemos cantar temas de la renga. Preparamos un remoliendo hoteles. No, agradecerles la invitación, agradecerles la escucha e invitarlos también a estar atentos con lo que podamos hacer de aquí en adelante, y ojalá que podamos entrelazar parte de estas identidades. Creo que la mayoría son del conurbano. Tenemos un montón de cosas para contar. Bueno, muchas gracias.